Muy bien. Hermanos y hermanas, todos son bienvenidos esta noche a este programa de Haciendo Historia, y- de historias de historia familiar del grupo de Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Lo hacemos todos los martes y todos son bienvenidos. Voy a rogar a cada uno de ustedes el poder mantener sus micrófonos apagados mientras estamos haciendo la entrevista. El que quiera mantener su cámara encendida puede hacerlo, solo asegúrese de estar en un lugar cómodo. La hermana expondrá muchos puntos de su historia. Ustedes van a tener un tiempo al final de la historia para poder preguntarle algo adicional o para agradecerle por su historia. Entonces, siéntanse todos bienvenidos y vamos entonces a tener el gusto de conocer a la hermana Ingrid esta noche. Hermana Ingrid, bienvenida. Qué gusto tenerla con nosotros. Gracias por la invitación y la oportunidad. Muy bien, entonces tenemos a hermana Ingrid desde la ciudad de Panamá, ¿verdad? Y la semana pasada tuvimos el honor de escuchar a su esposo y hoy vamos a tener entonces la parte 2. Qué bueno tenerles a todos acá. Hermana Ingrid, ¿puede comentarnos dónde nació y cómo fue parte de su niñez? Sí, yo nací aquí en la ciudad de Panamá, en la ciudad capital. Mi mamá es de acá de la ciudad y mi papá es de un pueblito del interior, de la parte de Azuero, la parte central del país, que se llama La Jamina. Nosotros pues viajábamos un poco así hacia el interior y ahí pude conocer un poquito de esa zona donde él creció, hasta más o menos los 12 años que se vino para la ciudad. Mis hermanos y yo sí vivimos pues todo el tiempo acá en la ciudad y lo que hacíamos era salir a pasear y hacíamos muchas actividades juntos con mis padres. Realmente una de las cosas que yo más recuerdo y que siempre me puse como meta es justamente eso, crear memorias, que no tenía que ser algo muy grande. Al final no teníamos muchos recursos, no podíamos hacer viajes grandes o afuera, pero mis papás siempre se aseguraron de que aprendiéramos a divertirnos solo los cuatro. O sea, nosotros cuatro, al principio que éramos solo cuatro, tuve un hermano que nació mucho después, hacíamos cosas juntos todo el tiempo. Y eso para mí era muy importante, que mis hijos igualmente pudieran tener experiencias que puedan recordar toda la vida. Entonces tuve Esa, una infancia feliz. esa parte, ah, me encanta poder saber cómo su familia le ayudó a usted, ¿verdad? Hasta antes de ser miembro de la iglesia, a tener algunas tradiciones ya en su familia. Me encanta de su historia, ah, la parte donde usted me dice que eran muy religiosos en su familia, o sea, se leían las escrituras, se oraba. ¿Cómo era esa parte? Sí, todos los días en mi casa se oraba para comer y se oraba para dormir, por lo menos. Y también todos los días orábamos para ir a la escuela. Eso pasó durante toda mi vida, mientras viví con mis papás. Yo voy a aprovechar aquí para contarles un poquito cómo llegué a la iglesia, porque al final me bauticé ya siendo adulta, precisamente porque Beto, mi esposo, me invitó a una actividad y allí pues luego empecé a escuchar a los misioneros y me bauticé. Y cuando me bauticé, descubrí que mis papás eran miembros de la iglesia, que se habían bautizado antes de que yo naciera y se habían inactivado inmediatamente. Entonces yo nací sin pertenecer a la iglesia y sin saber absolutamente nada de la iglesia. El Señor encontró la manera de que yo pudiera conocer el Evangelio y bautizarme. Entonces, a pesar de que no asistíamos a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sí era una familia en donde se hablaba de Jesucristo, donde se enseñaba de Jesucristo y al final toda esa enseñanza que me dieron mis padres durante toda mi vida me prepararon para que cuando conociera el Evangelio lo pudiera aceptar rápidamente. Entonces, de alguna manera, indirectamente, sin saberlo, igual me prepararon. Esa parte me llama mucho la atención, cómo el Señor tiene a sus escogidos, ¿verdad? Y cómo usted ya estaba dentro de todo esto y cómo unió todo para que, cómo fue la experiencia para usted saber que sus padres, usted estaba conociendo porque no lo conoció a los 10 años. ¿Qué edad tenía cuando conoció el Evangelio? Tenía 22. Pues ya Ella era grande ya, ya era era grande y realmente fue increíble porque realmente lo que sucedió fue que el papá de Beto era el obispo del barrio. Entonces cuando yo me bauticé, él me dice,
tus papás son miembros de la iglesia, pero yo pensé que era una pregunta. Y yo le dije, no, no, ellos no son miembros de la iglesia. Dice, no, yo te estoy diciendo que ellos son miembros de la iglesia. Le digo, no, ¿cómo puede ser? Aquí sale, mire, me enseñó la cédula. Entonces yo, cuando regresé a mi casa ese día, le pregunté a mis papás. Y me dijeron, ah, sí, sí, nosotros nos bautizamos en la iglesia, pero ¿por qué no me dijeron nada si ustedes sabían que yo estaba recibiendo las charlas y demás? Porque las charlas las recibí en la casa de Beto. Pero ellos sabían que yo estaba reuniéndome con los misioneros y me dijeron, bueno, es que nosotros no queríamos interferir en tu decisión y bueno, eso se los agradezco también muchísimo porque al final, si pues ellos tal vez hubieran intervenido, tal vez yo hubiera tenido alguna duda y demás, pero en realidad me dejaron porque yo, no sé, en el fondo yo sabía que ellos sabían que era verdad. Entonces, por eso no me dijeron nada. Y yo me bauticé y fue increíble descubrir que ellos eran miembros y bueno, desde ese momento, oración, ayuno, de todo para que ellos pudieran volver a la iglesia. Y ese milagro ocurrió. ¿Cuántos años después ellos regresaron a la iglesia? Bueno, justo antes de la pandemia, comenzaron a asistir. Ellos iban todos los años a la capilla cuando mis hijos nacieron a la presentación de la primaria. Nunca perdieron una presentación de la primaria, pero era el único día del año que iban a la capilla. Y luego, ya después, un poco antes de la pandemia, que mi hijo mayor se estaba preparando para servir la misión, ellos comenzaron a asistir. Venían a la reunión sacramental, no se quedaban a las clases, pero venían a la sacramental y mi papá ya hasta venía con camisa blanca y corbata. Entonces, bueno, luego vino la pandemia y eso ahí como que nos afectó un poquito. Mi mamá siguió estudiando, ella nunca paró de estudiar, ella estudiaba su Ven Sígueme y asistía a las reuniones por Zoom. Pero cuando regresamos en la pandemia, mi papá otra vez como que, ah, bueno, no sé, bueno, demoró un poquito y regresó. Empezó a ir otra vez, igual, siempre solamente a la reunión sacramental, pero ya era un gran avance. Cuando mi hijo sirvió la misión, que fue misionero de servicio, mi hijo fue el primer misionero de servicio llamado directamente a una misión de servicio en Centroamérica, eso terminó de cerrar el círculo. Ya allí ellos pudieron volver a sentir ese testimonio y ya, mi mamá empezó a estudiar más y a inclusive a prepararse para recibir sus investiduras cuando mi hijo terminó la misión. Entonces, pues bueno, era algo que mi corazón anhelaba mucho y pues ver que sucedió fue algo muy lindo. Mi papá en enero de este año un día se sintió mal y resultó que tenía cáncer gástrico. Eh, Realmente era muy tarde, ya no se podía hacer nada y a los 6 meses, en julio de este año, murió. Sin embargo, la semana antes de que él muriera, mi mamá recibió su última clase de preparación para recibir sus investiduras, porque él, como él estaba ya bastante mal, ella recibía las clases en la casa. Y él estaba siempre allí. Ese día, el hermano Olmos, que era el maestro de mi mamá, habló con él y le dijo que se preparara para él también recibir sus investiduras. Y él le dijo que él lo iba a hacer. Así que cuando llegó ese momento en que ya, pues él pasó al otro lado del velo, ese día yo le pregunté y le dije, ¿tú sabes que te voy a llevar al templo? Y él me dijo, sí, yo sé. Y después, unos días después, soñé con él. Lo vi vestido como un obrero del templo. Yo estoy segura de que él aceptó las ordenanzas y por eso, a pesar de que por supuesto lo extraño un montón, yo sé que lo voy a volver a ver y estoy contenta por eso. Entonces, estoy tranquila, estoy en paz. Y bueno, fue como un gran ciclo. El Señor no se olvidó de mí. Y algo que yo siempre le digo a mis hijos, que a mí no importa lo que pase, porque a veces pasan cositas con los hermanos, incluso con los líderes puede ser, pero si el Señor hizo todo para que yo pudiera encontrar este evangelio, a pesar de casi que era imposible, yo no puedo dejar que cualquier cosa me aparte de él. Entonces, yo amo el evangelio, sé que es verdad y sé que esa semilla que mis padres plantaron cuando ellos recibieron este evangelio y lo abrazaron, es lo que me tiene hoy aquí. Mire qué increíble la historia, qué increíble. ¿Dónde se cierra ese círculo o en qué fecha fue su sellamiento? Mi sellamiento con mis padres fue este año, el 18 de septiembre.
Lo tuvimos que, mi padre murió en julio, pero justo teníamos que esperar un mes, gracias a Dios que ahora solo es un mes. Teníamos que esperar el mes, pero ahí entró el templo en mantenimiento. Entonces tuvimos que esperar un poquito más y luego, justo el 1 de septiembre, cambió el sistema y todo había que hacerlo ahora digital por medio del sistema y nadie sabía cómo usar el sistema. Esto fue una cosa, la hermana Mayra me ayudó, todo el mundo tratando de ayudarme porque no podíamos destrabar para que saliera la tarjeta. Y ese día ya yo hice una oración y dije, papá, realmente yo necesito que me des una mano acá, necesitamos que esta tarjeta salga. Y sí, salió la tarjeta, hicimos nuestra ordenanza y ahora somos una familia eterna. ¿Cómo fue esa experiencia? Ay, fue algo maravilloso. Realmente este conocimiento del Evangelio es lo que nos ha sostenido y especialmente ha sostenido a mi mamá. Ellos este año que viene, en el 2026, cumplirían 50 años de casados. Ha sido muy duro para ella. Y siempre le digo, si yo hubiera sabido o alguien me hubiera dicho que tú ibas a poder manejar esto de esta forma hace, no sé, 6 meses, 10 meses, pues, a principio del año, hubiera dicho jamás. Mi mamá nunca podría hacer nada eh, sin sola, pues, no. Y he visto cómo el Evangelio la ha sostenido de una manera impresionante. O sea, realmente la manera como ella ha manejado esto no tiene otra explicación. El Evangelio ha hecho la gran diferencia y el saber, el tener ese conocimiento hace que yo, cuando viene ese momento que siento tal vez un poquito de tristeza, pasa, pasa porque yo sé que Él está bien ahora. Es lo más importante, ¿verdad? La muerte no detuvo el que su padre pudiera tener junto con usted las ordenanzas y la promesa de una familia eterna. Qué bonito. Muchas gracias por compartirlo. Vamos a, hermana Mayra, ¿tiene listas las fotografías? Vamos a presentar unas fotografías y hermana Ingrid nos puede ir diciendo quiénes son. ¿Está bien? Ah, vale, perfecto. Muy bien. Un momento, ya voy. Vale. En lo que hermana Mayra coloca la primera fotografía, hermana Ingrid, ¿dónde nace su amor por la historia familiar? Bueno, realmente a raíz de las maratones y todo, yo empecé, bueno, empecé en papel, como todo, como la mayoría de nosotros, ¿no? Me bauticé y empecé a hacer mi historia familiar y bueno, me gustó mucho el poder ir encontrando familiares y me emocionaba cuando encontraba algún documento en las microfichas en ese momento porque, como les dije, mi suegro era el obispo. Entonces, él trabajó muchísimo en historia familiar junto con mi suegra. Y ellos amaban esta obra y desde que me bauticé me enseñaron y empezamos a ir con las microfichas. Em, y luego, cuando ya fue por sistema, pues mejor. La información ahora es tan fácil de obtener, de buscar, entonces es muy emocionante el poder encontrar nombres de nuestra propia familia, hacer ordenanzas por ellos y poder sentir que ellos están realmente esperando esas ordenanzas. De hecho, creo que Beto les comentó el otro día que habían unos que no me dejaban dormir. Y yo estaba como a las 2 de la mañana haciendo historia familiar y ya estaba cansada y me fui a dormir y no podía dormir. Y me tuve que volver a levantar y era una familia completa que estaban ahí esperando. Eran como unos primos de mi mamá. Este que está aquí en la pantalla es mi abuelo, Daniel Chanis, es el papá de mi papá. Y él, pues, era de la Palma de las Tablas. Siguiente. Este es mi papá. Esta foto me encanta. Mi papá, nosotros hemos hecho ya una tradición, otra tradición navideña, este fue nuestro tercer año. Hacemos en diciembre, durante la campaña Ilumina el Mundo, hacemos 1.000 emparedados para distribuir, lo hacemos en un solo día y los distribuimos en la calle, en hospitales, en albergues, en todas partes. Y haciendo esta actividad,
los 2 años anteriores, mi papá era el encargado de las servilletas. Entonces, él desdoblaba las 1000 servilletas y no dejaba que nadie le tocara sus servilletas. Él era el encargado de doblar las servilletas. Y me encanta esta foto porque me recuerda ese momento y el haber podido compartir con él esa experiencia tan bonita de hacer esta obra especial dentro de Ilumina el Mundo, que por cierto fue una idea de mi suegra. Estábamos aquí las dos un domingo y me dice, ¿y si hacemos 1000 sándwiches? Y empezamos a sacar cuentas de cuánto nos costaría hacer 1000 sándwiches. Y vimos que se podía hacer y, si hablábamos con algunos amigos y mi suegra hace dulces y empezamos, es muy animada y muy activa. Y bueno, creo que la van a conocer pronto. Ella es la superhéroe que Beto habló mucho la semana pasada y sí lo es. Y realmente esa fue su idea y es algo muy especial para nosotros. Y para mí el recordar a mi papá en esas servilletas hace que yo tenga ese deseo de hacer eso todo el tiempo que el Señor me dé vida para hacerlo. Muy bien. Siguiente. Estos son mis bisabuelos, Pedro y chica Francisca Sáenz. Son los papás de mi abuelo Daniel, o sea, son los abuelos de mi papá, de allá de la Jamina de Poqueri de los Santos. Siguiente. Ok, esto aquí para que puedan ver un poco cómo nosotros somos unos entusiastas de la historia familiar. En nuestro barrio hubo una actividad que era un concurso de hacer un árbol genealógico. Entonces tú tenías que hacer tu árbol de la manera más creativa posible. Entonces nosotros pensamos, bueno, en vez de hacer un árbol, vamos a hacer un altar del Día de Muertos. Eso aquí en Panamá no es como algo que es común, algo que se haga, pero realmente al final Nidia no ve, pero yo lo veo. No sé si soy solo yo que lo veo, yo sí lo veo. Sí, se ve muy bien, se Ah, ve bueno. perfecto. Entonces lo que hicimos fue este altar y muchas de las fotos que traje hoy están allí. Y bueno, hicimos esta como alegoría y ganamos el concurso. Nos ganamos una estatuilla de el Cristo, el Christus, como la que está en los templos. Eso nos la Ah, ganamos y bueno. Después, bueno, fue tan exitoso que nos invitaron como a 2 actividades. Íbamos de artistas invitados con nuestro altar. Fue muy divertido. Ay, Y qué el que está ahí pintado de bonito. Miguel es mi hijo menor, Juan David. oh, sí, ya lo vi. Siguiente. Oh, Esta es muy especial. Esta es la primera palada del Templo de Panamá. El Señor me ha bendecido muchísimo. Ay, aquí está mi hijo. Hola, Cochi. Ando está aquí en Panamá ahorita. Me alegra que pues esté aquí. Eh, Ay, mi otro hijo Paul también ya lo veo por allá. Esta fue la primera palada del Templo de Panamá. Realmente, como les digo, el Señor ha sido muy misericordioso conmigo de muchas maneras y puedo sentir su amor por mí, particularmente como un individuo, de formas que realmente son increíbles. Mi esposo, ustedes ven, ahí estábamos flacos, muy flacos. Podrán notar que eso fue hace mucho tiempo. Eh, Fue llamado como consejero de la estaca y eso permitió que cuando se anunció el Templo de Panamá pudiéramos estar allí para la primera palada del templo. Entonces, realmente, pues, para mí, el que el Señor me permita participar de cosas como esa, solo significan que Él sabe quién soy y que conoce los deseos de mi corazón. muy bien. Siguiente. Esta es mi abuela Luisa. Esta es mi abuela Luisa, la mamá de mi papá. Como pueden ver, es un poco chinita. Y esto es porque su papá era chino de la China. Ese ha sido un gran reto para nosotros al hacer historia familiar. Aquí en Panamá hubo una migración china muy importante a raíz de la construcción del canal. Eh, Sin embargo, como sus nombres eran un poco así complicados, cuando ellos llegaban acá, se cambiaban el nombre y se ponían cualquier nombre, el que mejor le parecía. Y no fue sino hasta ahorita que mi papá murió que finalmente pude saber cuál era el nombre real de mi abuelo,
porque él no lo sabía. Él me decía, no, yo no sé cómo se llama, yo no sé cómo se llamaba, porque él decía que se llamaba Luis O, pero yo no sé cuál era el nombre de él. Y reuniéndome con unos primos, me dijeron que mi bisabuelo, se llamaba Ho Ping. Porque Ho era el apellido y Ping era el nombre. Entonces ahí había un enredo con el nombre. No hemos podido averiguar mucho porque solo tengo ahora ese nombre. No sé ni de qué parte de China era, ni nada más. Pero mi papá me contaba mucho que su abuelo era muy famoso allá en el pueblito donde ellos vivían porque era muy ingenioso, muy inteligente. Y siempre me decía que cuando alguien llegaba allá a las Aminas, que en las Aminas la gente era tan inteligente que cuando uno iba a hacer visitas, en vez de brindarle algo de comer, le decían, siéntese un momentito ahí que le voy a hacer un reloj, porque eran muy inteligentes. Y yo siempre me acordaba de eso y me reía, pero ahorita conversando con mis primos, me contaron que mi bisabuelo, Hopin, realmente era muy inteligente y reparaba cualquier cosa. Entonces, toda la gente de los alrededores le llevaba cosas para reparar. Pero claro, ese era un pueblo allá en el medio de la nada y entonces no habían piezas. Y como no habían piezas, él las fabricaba. Así de ingenioso era y era súper famoso en toda esa zona porque reparaba cualquier cosa. Entonces mi papá no estaba tan mal cuando me decía que decían que se sentaran, que le hacían un reloj. Y bueno, él realmente era muy inteligente también y siempre decía que yo era inteligente como él. Y yo le digo eso mismo a mis hijos y a mis sobrinos, que son inteligentes por su tía Ingrid. Entonces, así estamos. Pero eso era la historia de el chino Jopín, que por cierto llegó a la Jamina huyendo del presidente Arnulfo Arias, que no sé por qué no le gustaban los chinos. Entonces, como que quería expulsar a todos los chinos de Panamá, así que él se fue huyendo de la ciudad y se fue a refugiar allá en ese pueblito que queda realmente lejos, lejos, que yo siempre le decía a mi papá que en la Jamina no había nada, solo una sola calle, que no había ni gente. Pero bueno, esa es la historia de Hoping. Muy bien. Siguiente. Ah, creo que la que viene es otra del altar y la que sigue también es lo mismo, solo otras tomitas. De hecho, son diferentes días que lo montamos. Como les dije, nos invitaron a varios lugares. Esta de ahí fue en San Miguelito que yo los Ese fue en invité. San Miguelito, correcto, hermana, en la Capilla de los Andes. Y este creo que es el mismo de Brisas, pero también lo hicimos en Bellavista. Qué bonito. Sí. La que sigue es mi abuela, bueno, y dice bisabuela porque este es un árbol genealógico de mis hijos, entonces por eso dice bisabuela, pero es mi abuela Dalila, la mamá de mi mamá. Entonces, para que también conozcan un poquito del lado de mi mamá. Y los que siguen son los papás de ella. Estos son los papás de mi abuela Dalila, mi bisabuela Masi, que era muy estricta, dice mi mamá que era muy estricta y que escondía las galletas en una jarra y no les quería dar. Entonces ella y su hermana descubrieron dónde era el escondite secreto de las galletas y se las robaban. Por suerte mi mamá no es una abuela así, por ahí anda mi mamá también que la vi. No, mi mamá es todo lo contrario. Mi mamá es la abuela tradicional que cuando llegan los nietos le quiere hacer todo. Y este es mi suegro, el obispo Gerardo Gil, y el que me hizo descubrir que mis papás eran miembros de la iglesia. Lo amo muchísimo. Realmente fue una persona maravillosa conmigo desde el día que lo conocí. Eh, Mis hijos no tuvieron la dicha de conocerle. Paul sí llegó a nacer, pero antes de que Paul cumpliera un año, mi suegro murió. Me hubiera encantado que pudieran disfrutar de ese abuelo eh, también, porque pues tenían tres, pero les faltó este abuelo que era maravilloso. Y esas son las fotos que traje para compartir. Muchísimas gracias. Hermosa familia. Hermosa familia con tanta historia. Sí. Hermana, al igual que usted, el año pasado yo perdí a mi madre. Y hay una frase
O sea, uno hace historia familiar desde que se une a la iglesia. Por todos lados le escucha uno y escucha y uno lo está haciendo. Pero cuando alguien cercano muere, como sus papás, yo digo una frase, ¿verdad? Desde que murió mi madre, la eternidad empezó para mí. ¿Usted puede decir lo mismo? Totalmente. El significado de las familias puede ser eternas, cambió, porque a pesar de que ya había trabajado en historia familiar por muchos años, yo creo que ya llevo como 8 generaciones y mi suegro como avanzó tanto, mi suegro y mi suegra ambos tienen muchísimo, pero el significado se volvió completamente distinto. Y realmente algo que he meditado mucho, digo, bueno, a veces, porque por supuesto siempre tenemos amigos, familiares que pierden, personas que aman, y uno les ve tal vez la angustia, ese sentimiento de vacío que no se puede controlar. Y yo digo, realmente al final, si preguntamos, la mayoría de las personas nos dicen, sí, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, yo creo que Cristo resucitó, creo que vamos a resucitar todos y que nos vamos a volver a ver. Pero realmente, cuando llega este momento, es donde viene la prueba de esa fe. ¿Realmente creemos en la resurrección? Yo no sé, ya yo siento que es que ya hasta sobrepasé esa parte y ya no creo, yo lo sé. Yo sé que es verdad, lo siento con todo mi corazón, no tengo ninguna duda de eso. Y el significado de la eternidad cambió radicalmente el día que mi papá cruzó el velo. Igual para mí. Siento que pues uno tiene ciertas fases en la iglesia y como miembro también. Por ejemplo, uno se bautiza, recibe las ordenanzas y viene la Santa Cena y uno va aprendiendo, ¿verdad? Especialmente a la edad que usted se bautizó. Después, pues, finalmente, uno en algún momento tiene la bendición patriarcal y hay otra parte de sus ojos que se abren allí, ¿verdad? Después uno va al templo y hay otra parte que se abre ahí también. Uno va como que cayendo sus escamas que habla el libro de Mormón y uno va aprendiendo. Pero cuando pasa algo muy cercano como esto, entonces uno logra saber la realidad de la obra. O sea, no es lo tangible que es y cómo estas personas, o sea, la muerte solo es un paso al final y uno puede testificar de la veracidad de esta obra y cómo sabe uno y llega con, como usted dice, ya no puedo decir, sino yo puedo decir, yo sé que es verdad. Entonces es una experiencia muy bonita, ¿verdad? Que el Señor Así es, permite vivir. Muchas así gracias. es. Hermana, ah, ¿por qué le gusta servir en el templo? Me encanta servir en el templo. Realmente el templo para mí es un refugio, es un lugar donde se ha vuelto una necesidad. Y a raíz de que mi hijo estuvo sirviendo como misionero de servicio, estuvo asignado al templo 2 días a la semana. Entonces, lo que yo hacía era que me iba con él y me quedaba. Yo tengo un trabajo de tiempo completo, hasta yo creo que es completo, completo, así como 24 horas casi. Así que yo me quedaba en la casa de huéspedes trabajando y bueno, para poder después entrar a la sesión. Lo hacía cada viernes, que era el día como un poquito que podía parar un rato para poder entrar. Entonces, durante los 2 años que bueno, él estuvo en el templo realmente como año y medio, de los 2 años que fue cuando yo recibí esa asignación. Pero tomamos como el hábito de ir cada viernes al templo. Entonces ya eso se volvió parte de mi vida, o sea, realmente ya cuando no lo puedo hacer porque pasa algo, me hace falta. Servir en el templo de manera constante no solamente nos da paz, sino que también ayuda a fortalecer nuestro testimonio. Servir en el templo nos ayuda a poder entender muchas cosas que en ese momento, a pesar de haberlo leído tal vez más veces, haberlo visto, uno lo puede comprender de una forma distinta. Y de hecho, el nuevo enfoque del templo más centrado en Jesucristo ha hecho que sea todavía más maravillosa la experiencia. O sea, el poder relacionar cada cosa que hacemos, que todo al final termina en Jesucristo. O sea, todo lo que se hace en el templo está relacionado con Jesucristo y tiene un simbolismo asociado a Jesucristo. Eso es algo
muy especial. Poder estar allí ahora sentada al lado de mi mamá cada viernes, porque ella se va conmigo todos los viernes ahora al templo. A veces está mi mamá, mi suegra, mi hijo, todos estamos en el salón de sesiones. O hacemos seguimiento juntos, o vamos al bautisterio juntos. De hecho, durante la pandemia, que había que hacer citas porque pues estaban las restricciones de acceso, también lo volvimos como un hábito. Y lo hacíamos los cuatro como familia, porque en ese momento mis hijos todavía no estaban ninguno de los dos investidos. Entonces sacábamos citas y todas las semanas íbamos al templo a hacer bautismos. Entonces trabajábamos en historia familiar, imprimíamos tarjetas y nos íbamos para el templo a hacer bautismo los cuatro. Eso realmente fue algo muy bonito que pudimos compartir como familia en medio de esa situación que fue tan dura al final, ¿no? Pero bueno, hasta en eso podemos encontrar momentos para que sean una, una parte importante de nuestro testimonio. Es cierto, ¿verdad? Am, una de las cosas que me llama la atención de su historia, hermana, me dice que muy seguidito de la muerte de su papá, usted lo soñó Sí. y lo soñó de blanco, ¿verdad? Am, sabe que mi madre tiene año y medio de muerta y no la he logrado soñar. Todos la han soñado en la familia, todos han vivido ya la experiencia. Yo no, pero una semana antes de que ella falleciera, lo he contado algunas veces acá, se le preguntó, ¿verdad? Madre, cuando ya no estés, ¿dónde nos vamos a poder ver? ¿Verdad? Y entonces ella dijo, en el templo, hijo, ahí vamos a poder volver a ver, ¿verdad? Entonces es mi deseo siempre que voy al templo, ¿verdad? Obviamente tampoco la he visto, pero la he podido sentir. Y el velo se vuelve más Delgado. delgado y uno puede saber la veracidad de esta historia de familiar, ¿verdad? Y cómo ellos están tan cerca de nosotros. Así es. ¿Ha tenido alguna experiencia en historia familiar, hermana, que quisiera compartir con nosotros esta noche? Sí, de hecho, esa que les conté, ese día que no me dejaron dormir, eso fue real. O sea, realmente yo estaba cansada ya y dije, bueno, me voy a ir a dormir porque es muy tarde y mañana me conecto otro rato y hago un poco. Y de verdad era algo, yo no lo puedo explicar, solo no podía dormir y daba vueltas y daba vueltas. Y justo unos minutos antes estaba muerta de sueño. Yo decía, no puedo seguir, pero luego no me podía dormir. Y como, no, si no me puedo dormir, me voy a parar y voy a seguir otro rato para que me dé sueño de nuevo. Y me conecté nuevamente en la computadora y realmente como 2 minutos después me salió la familia esa completa. Realmente ni siquiera sabía quiénes eran. Ya después, bueno, ahí los relacioné y eran como unos primos lejanos de mi mamá, pero era la familia completa. Y eso para mí, dije, bueno, ok, no voy a volver a dejar las cosas así a medio hacer. Y me preocupo mucho porque cuando hay un fallecimiento en la familia, recolectar la información. En algunos casos no puedo hacer las ordenanzas porque no tienen los 110 años y el tema del permiso a veces se hace un poquito complicado, pero yo, bueno, lo voy a colocar porque cuando cumplan los 110 años que lo hagan mis hijos o alguien más. Entonces, y cada oportunidad que tenemos de reunirnos con las familias, que a veces no los vemos tan seguido, me siento con las tías para que me cuenten. Ahora con el app es tan fácil, les digo, mire tía, aquí tengo el árbol, le voy a tomar una foto, la voy a subir de una vez y entonces eh, lo hemos hecho de esa manera. Realmente creo que de todas las experiencias, porque hay otras que he encontrado documentos y demás, pero esa realmente hizo una diferencia muy importante para mí, porque fue muy, muy, muy así que, muy impresionante. Claro, muy impactante incluso, Sí. ¿verdad? Hermana, si se le diera la oportunidad, usted que ha hecho, yo sé que ha hecho su historia familiar por parte de su papá y por parte de su mamá, si se le diera la oportunidad de volver a ver a uno de ellos, ¿a quién sería y por qué? A Jopín. Quiero conocerlo para que me cuente, quiero saber cómo era China, de qué parte de China era él,
no sé, me da mucha curiosidad y tal vez es porque como justo no he podido encontrar nada, como no sé nada, me da mucha curiosidad. Así que yo estaba pensando en eso y dije, no, definitivamente ese, si solo pudiera conocer uno, ese sería el que quería conocer, porque realmente, no sé, me da como curiosidad. Es una cultura completamente diferente, quisiera saber cómo es y todo eso. De hecho, aún mantienen algunos rasgos de... Sí, ahí todavía estamos medio chinitos. Hay un par de genes por ahí todavía. Ah, bueno, y no les conté otra cosa. Del lado de mi papá, tuvimos un familiar que fue presidente. Fue presidente por un par de meses. Y se llamaba exactamente como mi abuelo, Daniel Chanis, pero no era mi abuelo, era otro. Era como un primo de mi abuelo que fue presidente de Panamá. Sí, tiene un antecedente que, un antepasado que fue presidente de Panamá. Sí. Muy bien. Mire qué bonito. Hermana, ¿cómo la historia familiar ha influido en su vida y en su testimonio? Sí, definitivamente el hacer historia familiar ha hecho que esa parte de las escrituras que habla acerca de en Malaquías, donde habla de devolver el corazón de los hijos a los padres, pero luego unir eso con el recogimiento de Israel, que cobre vida, que tenga sentido, que signifique algo más para mí, el entender que nosotros podemos ser parte de ese recogimiento, no solamente en la obra misional con los vivos, sino también de todas esas personas que no tuvieron la oportunidad de conocer el Evangelio. Eh, y realmente hace que uno se sienta parte de algo más grande que uno, ¿no? Es como que el Señor pone su confianza en nosotros para poder llevar adelante su obra, a pesar de que tenemos tantos defectos, de que nos falta tanto, pues Él sabe que nosotros podemos hacer un poco más. Entonces, el solo hecho de saber que tenemos esa confianza eh, hace que tenga el deseo de poder servir de esa manera. Muy bien. ¿Cómo se ha sentido, hermana? Porque ha tenido algunos llamamientos dentro de la iglesia. ¿Cómo se ha sentido al ayudar a otras personas a hacer su historia familiar? Chévere, realmente tuvimos, ahora mi llamamiento actual es con las jóvenes. Soy la presidenta de las mujeres jóvenes de la Estaca. Y, esta actividad la planificamos desde principio de año, pero justo iba a ocurrir una semana después que mi papá murió. De hecho, la misma semana, mi papá murió el lunes y el sábado teníamos planificada la actividad anual de la estaca en el templo. Este año decidimos, como era un grupo de aproximadamente, habíamos calculado 70 jóvenes, el templo no tenía capacidad para recibirnos un sábado, porque usualmente los sábados vienen del interior y hay que darle prioridad a los que vienen de más lejos. Entonces, como no podíamos hacer bautisterio, decidimos llevar el templo fuera del templo. Esta actividad realmente ya la habían hecho en nuestra unidad. Fue una misionera retornada que la organizó porque la hicieron durante su misión y para mí fue muy conmovedora cuando participé como asistente. Y esta vez, y lo que se hizo fue una representación. Y era un grupo de personas que estaban vestidas de blanco, narraban su historia, decían su nombre y preguntaban si alguien estaba allí por ellos. A los jóvenes se les había entregado una tarjeta, tarjetas, cada uno tenía una tarjeta. Algunos tenían los nombres de estas personas que representaban espíritus fallecidos. Y conforme decían su nombre, el joven decía, yo la tengo. Y entonces la persona, el espíritu bajaba y le abrazaba y le daba las gracias por haberlo encontrado y se sentaba a su lado. Esa representación es algo tan hermoso porque pudimos tal vez transmitirle a los jóvenes que son personas. A veces cuando vamos al templo y hacemos ordenanzas, hacemos la ordenanza, pero se nos olvida que es una persona que está esperando esa ordenanza y tal vez ha estado esperando por mucho tiempo recibirla. El poder hacer esa conexión entre la ordenanza o la actividad que hacemos como voluntarios y el poder llevarlo a una manera tangible que ellos vieran que es una persona que realmente está esperando la ordenanza fue algo muy conmovedor y muy especial. Y todos los que
tenemos relación con los jóvenes, sabemos que es difícil mantener la reverencia a veces porque quieren siempre estar activos hablando, pero en ese momento que hicimos esta representación, ellos estaban en silencio porque ellos realmente pudieron sentir el espíritu y su percepción de lo que hacen cuando sirven en el templo eh, fue diferente a partir de ese día. Entonces, el poder animarlos, y ese día, además de esa representación, trabajamos en Participa, imprimimos tarjetas, teníamos algunos retos y les dábamos recompensas pequeñas para que ellos se animaran a participar y a llevar sus nombres. Y como está acá, además, nos hemos puesto la meta de que los jóvenes de cada unidad asistan al menos una vez al mes como clase al templo para hacer ordenanzas. Entonces, pues las hermanas los misioneros y misioneras de historia familiar están trabajando fuerte con los chicos para que ellos siempre lleven tarjetas personales. Y bueno, creo que vamos bien encaminados. La iglesia está en buenas manos porque estos jóvenes que tenemos son maravillosos. Excelente, qué bonita experiencia y qué bonita actividad. Sí. Yo sé que al hacer historia familiar generalmente tenemos muchas bendiciones. ¿Podría enumerarme algunas de las bendiciones que usted puede contar en su familia o alrededor suyo? Sí, definitivamente nuestro testimonio se ha fortalecido muchísimo. Además de que al trabajar juntos en historia familiar también nos unimos como familia. O sea, al final compartimos entre nosotros las experiencias que tenemos, cómo nos sentimos cuando vamos al templo. Eh, el poder hacer historia familiar juntos nos permite conocernos mejor, entender a veces eh, algunos comportamientos de, bueno, ¿y por qué yo soy así? Si ninguno de nosotros aquí es así. Ah, bueno, pero mira, teníamos un familiar que hacía estas cosas. Ha sido curioso el encontrar algunas historias como esas que nos han permitido conocernos mejor tal vez a nosotros mismos, cosas que no sabemos de dónde vienen o por qué eh, a través de la historia familiar lo hemos podido sentir. Pero creo que al final la más importante, pues definitivamente es el fortalecer nuestro testimonio y el poder estar unidos como familia en cosas simples y sencillas. Muy bien. Am, ¿Cómo la historia familiar, hermana Ingrid, le ha ayudado para dejar un legado a su familia? Bueno, yo trato de, todo lo que encuentro lo coloco, lo coloco en el árbol, lo coloco en memorias, trato de dejar momentos importantes con algo escrito para que ellos tengan más adelante y puedan conocerme. Mis hijos, sobre todo el chiquito, no le gusta tomarse fotos. Bueno, es un adolescente típico, ¿verdad? No les gusta tomarse fotos, no se quiere tomar fotos y le digo, algún día me lo vas a agradecer porque los momentos se pasan y las memorias que podemos hacer son las que van a quedar para la posteridad. Entonces, cuando una vez aprendí que dice que un viaje se vive tres veces, cuando se prepara, cuando se viaja y cuando se recuerda. Y así mismo es con todas las cosas que hacemos, incluyendo la historia familiar. Cuando nosotros trabajamos en historia familiar, recopilamos información que luego queda para la posteridad. Y pues bueno, no sé cuántos años el Señor me dará de vida, pero espero que mis descendientes puedan conocerme por medio de las cosas que he tratado de dejar. Muy bien. ¿Cómo el templo o la historia familiar, hermana Ingrid, la ha sostenido en los momentos difíciles de su vida? Sin ninguna duda, el templo, pues sí, es un refugio de todas nuestras adversidades. He tenido pruebas muy duras en diferentes etapas de mi vida en donde he podido encontrar paz por medio del servicio. Y el servicio y el trabajar en historia familiar al final es una obra de servicio, es una obra de amor por nuestros antepasados. Incluso cuando no estoy trabajando en mi propio árbol, si estoy indexando o estoy ayudando a otra persona que tal vez tiene dificultad para poder saber cómo usar las aplicaciones, eh, me permite olvidarme de mis problemas. El presidente Hinckley decía que cuando tenemos problemas y cuando estamos atribulados, sirvamos a otros y que con eso se nos olvidan. Y los problemas no se van, los problemas están ahí, tal vez, y cuando termino el servicio seguramente regresaré al problema que tenía, pero por lo menos en ese rato, sean minutos, sean horas, me puedo olvidar de mis problemas. Y eso es lo que me da a mí eh, la fuerza para
cuando me siento cansada, levantarme y de todas maneras hacerlo, porque al final sé que la recompensa es mucho mayor. Que cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer se queda corto. Y así como dice la escritura, seguimos siendo siervos inútiles. Eh, Seguimos siendo siervos inútiles, pero hace algunos meses en la conferencia destaca un joven que venía regresando de la misión, dijo una frase que me quedé pensando en ella. Dice que ningún sacrificio es en vano en la viña del Señor. A veces pensamos que nuestros esfuerzos no son suficientes, que no valen la pena, que nadie los ve o que realmente no hace ni una diferencia si lo hago o no lo hago. Sí la hace. La hace para nosotros y la hace para el Señor. No importa si no se ve o si se ve, eso no importa, porque el Señor sí la ve. Y ningún esfuerzo es poco para Él. Exacto. Excelente, hermana. Me imagino que cuando usted se bautizó en la iglesia, eh, los santos iban al templo de Costa Rica. Correcto. De hecho, nosotros nos casamos en el templo de Costa Rica porque no había templo en Panamá. Nos tocaba hacer ese viaje hasta allá. Bueno, sé que algunos hicieron viajes más lejos, pero nosotros nos tocó viajar a Costa Rica por varios años hasta que el templo estuvo construido. Por lo que vi en sus fotos, pues usted tuvo el privilegio de participar en la palada inicial del templo de Panamá. Correcto. ¿Cómo se ha sentido el saber que tiene la casa del Señor en su país? Como Uy, eso es una gran bendición. Realmente al final, yo creo que para todos los que tuvimos que viajar a Costa Rica o inclusive más lejos, tener un templo bendice el área, bendice el país, bendice todo. O sea, tener el templo bendice a todos aunque no se den cuenta, no lo saben, pero el tener una casa del Señor en nuestro país representa bendiciones importantes para el país. Eh, el poder decir ahora voy al templo y en 15 minutos estoy allí, porque está inclusive en nuestra estaca, eh, es algo maravilloso, porque al final a veces lo vemos tan cerca que se nos olvida que hay muchas personas, incluso todavía aquí en Panamá, que tienen que viajar horas para poder venir al templo y lo hacen. Nosotros, yo que estoy ahí los viernes, veo a los hermanos venir de Bocas, desde Chiriquí, que viajan horas. Muchos salen la noche anterior para poder llegar al templo en la tarde a servir y se regresan por ahí mismo para atrás porque tienen que ir a trabajar, tienen que estar en la capilla, en sus capillas el domingo, y hacen ese sacrificio. Y a veces me da un poquito así de pesar cuando en las sesiones hay pocas personas porque tenemos el templo tan cerca y no vamos. Eh, Todos tenemos muchas cosas. Yo les comentaba que tengo un trabajo bien complicado. De hecho, hoy trabajé hasta hace unos minutos y tengo que seguir ahora que termino porque no he terminado. Pero, pero así mismo como el Señor nos promete con los diezmos que los pongamos a prueba, Él nos pide que los pongamos a prueba en todo. Y si nosotros hacemos el sacrificio de apartar ese tiempo, aunque no lo tengamos, porque creo que al final a nadie le sobra. Yo creo que en este momento, en esta época, a nadie le sobra tiempo. Así que hay que sacarlo. Hay que hacer esa cita con el Señor como si fuera una cita con el doctor. Esa cita para mí es más importante que cualquier otra cita que yo tengo. Inclusive, a veces a esa hora todavía estoy en el trabajo y les digo, me tengo que ir, ahora regreso. Voy al templo y regreso. Y, y ya ellos saben que me voy al templo y regreso y que en ese lapso no me van a encontrar, porque realmente yo he podido sentir las bendiciones que vienen por medio de apartar ese tiempo para el Señor. Eh, y pues el tenerlo aquí tan cerca es una gran bendición para mí. muy bien. Gracias, hermana Ingrid, por sus palabras. Aquí tenemos personas de muchos países, ¿verdad? Algunos de Panamá, otros de Guatemala, algunos de México, ¿verdad? Tenemos algunos de Sudamérica. Y así tenemos gente que ha avanzado muy bien en su historia familiar y otros que se han estancado, otros que se han frustrado, ¿verdad? Al hacerla. ¿Cómo usted nos podría dar algunos consejos para seguir en la situación en la que estemos? No se desanimen.
Y yo creo que tengo todo el abanico. Tengo de los que se encuentran fácil, como los Chanis. Esa es una familia que es como que ellos inmigraron aquí y todos son familia, así que todos los Chanis que salen, todos son nuestros y están localizados en dos áreas. Ese es facilito, todo por ahí nos podemos ir rápido. Pero luego me voy al otro lado y tengo el chino que me tiene bloqueada. No puedo, lo he intentado todo y no he podido, pero los milagros pasan. Los milagros pasan y lo único que se necesita es seguirlo intentando, seguirlo buscando y de alguna manera va a salir. De alguna manera va a aparecer la información, de alguna manera se va a poder hacer. Y el gozo que se siente cuando lo encuentras es tan grande que vale la pena. O sea, al final no hay, no es como que, bueno, no lo encuentro, no sé, yo sé cómo se siente porque sé cómo se siente cuando no encuentras nada, pero, pero también sé la alegría que da cuando finalmente lo encuentras. Muy bien. Muchísimas gracias, hermana Ingrid. Hemos tenido casi una hora ya hablando de Oh, sí. que se va la hora como que agua entre las manos. Pero nos gustaría escuchar finalmente su testimonio. Gracias. Bueno, realmente yo sé que este evangelio es verdadero. Sé que la obra de historia familiar y del templo son reales. No son simplemente frases bonitas ni historias que están en los manuales o instrucciones que para que tengamos más cosas que hacer. Realmente son un mecanismo por medio del cual el Padre Celestial nos quiere bendecir. Todos los, todos los mandamientos, todas las cosas que se nos piden, los llamamientos, las asignaciones, todo lo que hacemos en la iglesia tiene el propósito de bendecirnos. Eh, a veces puede parecer muy difícil, a veces puede parecer que no estamos calificados. No puedo explicar las veces que me he sentido que no estoy calificada para hacer algo, pero el Señor eh, hace los milagros. Lo único que Él necesita es un corazón dispuesto. Si yo traigo mis 5 panes y mis 2 peces, Él lo va a multiplicar. Lo he podido ver en todas las cosas de mi vida, en las cosas espirituales, en las cosas temporales, en todas las cosas. Hemos pasado dificultades, pero siempre todo va a estar bien al final para los que tienen su fe puesta en el Señor. Y yo sé que si cumplo mi parte, el Señor va a hacer lo que yo no puedo hacer por mí misma en su tiempo, que a veces es la parte más difícil, porque todos queremos que sea ya o que sea así. eh, Tener la fe suficiente para aceptar la voluntad del Señor, sea cual sea, es la verdadera prueba de la fe. Y yo sé que Él realmente quiere bendecirnos. Yo sé que Jesucristo realmente vino a la tierra, murió por nosotros y que nos está esperando con los brazos abiertos. Solamente tenemos que tener el deseo sincero y Él va a hacer lo demás. Y esto lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermana Ingrid, muchísimas gracias. Ha sido un honor conocer a usted y a su esposo y cómo empujan la obra desde donde pueden. Y eso es importante. Vamos a darle el tiempo a los hermanos que nos están escuchando. Si hay alguien de ellos que tiene alguna pregunta para hermana Ingrid o agradecerle por su historia. Pueden levantar la mano si así gusta. Bueno, yo sí quiero agradecerle mucho a Ingrid por esta oportunidad que nos ha dado de disfrutar pues esta, esta entrevista, que yo creo que no solamente yo la he disfrutado, todos la hemos disfrutado y que eh, su, no solamente su experiencia, sino su testimonio, la forma en que el Señor la ha bendecido y las pruebas que ha tenido, pues nos ha dado ánimo, mucho ánimo para seguir adelante. Y el ejemplo que ella da a los jóvenes y todo lo que ha hecho por, los, por la iglesia en sí.
y por su familia. Gracias, Ingrid, por compartir todo esto. Gracias a usted, hermana, por toda su ayuda, porque cómo me ayuda. Cada vez que necesito algo de historia familiar, voy con la hermana Mayra, que es mi experta. Muy bien. Sí, sí, Luqui. Yo también quiero agradecer, hermana Ingrid, disfruté mucho su historia y sé que cada una de esas experiencias en algún momento serán parte del recuerdo de sus nietos, de su familia y testifico que es el mejor legado que podemos dejar, ¿verdad? Un juguete, cualquier regalo se termina con el tiempo, pero las obras que hacemos por ellos no. Entonces, muchas gracias por su testimonio, por ayudarnos a seguir adelante, motivarnos a que vale la pena todo esfuerzo. Gracias, hermana Muchas Lucrecia. gracias, hermanita. Hace muy bien. Gracias. ¿Hay alguien más? Bueno, yo quisiera también agradecer a la hermana Ingrid. La verdad que es fabuloso verla en el templo cada viernes junto con su familia. Para mí ha sido más que gratificante, es vivir eh, cosas que de repente nadie puede vivir, porque he visto cómo, cómo Paul, su hijo, progresa dentro de lo que es la parte del templo cada vez que él va. Estuve con él como cuando él sirvió la misión, porque hizo su misión dentro del templo. Hoy en día es un obrero del templo y para mí la verdad que me gusta. En una ocasión le dije a ella, tengo tres jóvenes a la cual yo admiro y entre ellos está su hijo. Gracias por, por prestármelo durante ese tiempo, eh, por hacerlo parte de mi vida. Gracias, hermana Ingrid. Gracias, hermana Janet. Todo lo contrario, gracias a usted. Usted ha sido como un ángel para nosotros y la amamos muchísimo. Aquí está Poli, la está escuchando. Él la ama increíblemente y siempre dice mi amiga Janet. Gracias. Gracias a usted. Muy bien, muchas gracias, hermana. Hermana Betsy. Estaba muda, estaba muda. Buenas noches. Bueno, Ingrid, mucho gusto conocerla. Yo conozco a Ingrid de siempre, de que me hice miembro de la iglesia. Eh, eh, de hecho, el obispo Gil era el obispo cuando yo me bauticé. Y la vi cuando se casó, la vi cuando vino el novio de la misión, vi cuando tuvo sus hijos. Y es muy especial. Me gusta mucho cuando discursa. eh, y gracias a personas así como ella que están eh, trabajando en historia familiar, me ayudan a seguir adelante. Yo también tengo mi árbol muy grande también y trabajo todos los días encuentro gente y bueno, aparte de la misión, pues donde estoy, que estoy en la misión de Familicer, de historia familiar. Entonces, tengo la oportunidad pues de ver tantas personas trabajando en su historia, otras no mucho, y eso nos ayuda a ayudar y nos ayuda a nosotros también, porque he tenido todos esos sentimientos que ella tiene, todas esas experiencias, he tenido experiencias maravillosas. También soy obrera en el templo, casi 10 años. Y también Paul tuvo ahí, también tuve la oportunidad también de trabajar, y Paul desde chiquitito, y me acuerdo de Paul porque yo trabajé en la estaca en la primaria, y él estaba más chico, estaba en la primaria también. Y cuando yo iba, ya ellos se habían mudado, ya ellos no estaban en Marcasa, se habían ido a Brisas del Gol. Y él, como nosotros lo cargábamos, y eso era un muñeco para nosotros en el barrio. Pero después ellos se fueron y bueno, ya poco los veíamos. Y él, yo me acuerdo que cuando nos tocaba visitar ese barrio, como Presidencia Estaca, eh, él se me acostaba en el hombro, como que me recordaba, pues, y ay, esos sentimientos, yo lo quiero mucho. Bueno, a los dos, pero el coche menos porque no lo traté chiquitito.
No es Sí. que no lo quiero, no es que no lo quiero, pero lo quiero diferente que a Paul. Y donde lo Lo veo, conocieron menos. Es que, ¿sabes lo qué, hermana? Cuando Paul nació, que nosotros estábamos en Estaca, Panamá, íbamos, los dos teníamos llamamiento en la Estaca, entonces nos tocaba ir de barrio en barrio, así que Paul era así como un muñeco, era el muñeco que pasé y no, todo el mundo lo cargó. Todo el mundo sí, lo cargó. sí, por eso, pero sí, yo amo la historia familiar, me paso en eso, a veces me voy, es como Ingrid, que no quiero dejar, y esas experiencias que uno tiene y ese gozo, no solamente con su familia, porque yo en la misión 2023 que estuve, trabajé muchos registros sugeridos y nos indicaban que los árboles, primero podíamos verlos todos, 20, 25, 30, 50 registros sugeridos, y después nos dijeron que como el proyecto tenía que avanzar, que solamente podíamos ver uno. Y yo recuerdo que mi esposo me mandaba chat por WhatsApp de que no te vas a acostar hoy. Y yo allá afuera en la computadora y no quería soltarlo porque de repente nos dijeron, solo revisen uno. Digo, ¿cómo lo voy a revisar? Y veía árboles donde decía, posible falta un hijo, posiblemente falte un hijo. Yo digo, porque ella como que paría de 2 a 2 años y quedó un lapsus ahí y ella no había fallecido todavía, entonces podía haber un hijo. Yo, ay, me acuerdo que se llamaba Nicolás. Digo, bueno, yo lo siento, yo terminé mi servicio, pero yo voy a quedarme buscando a Nicolás, porque no teníamos prohibido ingresar nombres de personas vivas en ese árbol. Si no teníamos un registro de defunción, no podíamos, teníamos que dejarlo por fuera. Entonces, eso como ay, me puse, y entonces mi esposo puede decirles que yo esa noche revisé todos los registros sórdidos que tenía el papá y la mamá, y los revisé, eran muchos, y encontré la defunción de Nicolás. Yo dije, "Ay, Nicolás", y mi esposo dice, ¿qué te pasó? Ay, lo encontré, y eso me dio una paz y un gozo y de poder acostarme. Ay, eran como la 1 de la mañana, y yo no quería soltar eso, y yo digo, yo creo que si lo hubiera dejado me pasa como Ingrid, No que lo hubiera dejado dormir no me hubiera Nicolás. dejado dormir. Y entonces yo digo, si nosotros cuando trabajamos acá, pues en la misión y servimos a otras personas y encontramos, porque también estoy en otro proyecto que se llama Descubrimiento de Árboles VIP, que trabajamos con árboles ajenos y es un proyecto muy bonito. Entonces, si encontrando personas que no son de nuestra familia, nosotros sentimos ese gozo. Ahora cuando encontramos uno de los de acá, eso es maravilloso. Y yo creo que eso no se puede explicar, no se puede explicar si no se siente. Y bueno, y he tenido experiencias con mi papá lo único que le faltó fue bautizarse, porque él estaba muy enfermo y venía aquí, los misioneros comían aquí, le hablaban del evangelio. Y un día yo le dije, papá, si tú no puedes bautizarte, yo voy a hacer todo por ti. Y me dijo, sí, con ese sí. Bueno, después él falleció y teníamos que esperar un año. En ese tiempo fuimos a Costa Rica, que también viajábamos hasta 2 veces al año a Costa Rica, que era bien difícil. Era un sacrificio de cansancio y también de dinero. Sí. Cumplió un año, fuimos, mi esposo hizo la obra por él, muy bonito, tuvo una experiencia maravillosa, escuchó que le dijeron hermano en el pasillo y no había nadie, y había una persona que estaba muy enferma, compañera de trabajo, y precisamente cuando mi papá falleció, ella estaba en el hospital. Ella no conocía a mi papá, ella lo conocía de historias, que yo decía, sí que vale, vale, y ay, sí que vale, nunca conoció a mi papá. Y cuando yo vine, porque yo estaba de vacaciones, yo regresé, ella un día se metió en mi oficina llorando porque dice, tuvo un sueño con Vale. Digo, pero ¿cómo tú vas a soñar con mi papá si tú no lo conociste? Dice que él me dijo que era tu papá en el sueño, pero estaba joven, estaba como de 32 años y me dijo que te habías hecho algo muy grande por él y que estaba muy feliz. Mire cómo la utilizó a ella para que ella soñara eso, para que yo lo supiera. Y así hay muchos testimonios acá también de otras cosas. Pero entonces yo le dije a ella, sí, pero tenía él como 32 años. Precisamente yo tengo una foto de cuando yo nací, mi papá tenía 32 años. Tengo una foto de una licencia de manejar bicicleta que le daban, que pues pegaban la foto ahí y bueno, y yo digo, espérate, mañana, y ella casi se va para atrás cuando yo le enseñé la foto.
Digo, mira, este era mi papá. No puede ser, ese era. Tenía bigotes, estaba joven, tenía una camisa así, así. No, me dijo, primero lo vi con una ropa de así como de calle y luego me lo encontré vestido de blanco. Y ella no sabe nada de eso, yo nunca le he contado nada. Entonces, a veces ellos hacen que otras personas, yo digo, eh, sean ¿cómo quiero decir? El medio. El medio para que nosotros nos enteremos de que ellos ya aceptaron el evangelio. Pero yo estaba tan confiada que yo sabía que mi papá, porque yo le dije eso, y él me dijo un sí tan rotundo que él nada más le faltó, él escuchó todos los misioneros, pero que él estaba tan enfermo, él no caminaba ni nada, y entonces él no pudo bautizarse. Y así mismo está mi mamá ahora. Mi mamá está encamada totalmente 4 años y mi mamá cuando tuvo la primera isquemia, ella lo primero que me dijo porque fue en plena pandemia, ella cuando yo pude verla a los 15 días, porque rogué, peleé con todo el mundo allá para poder ver a mi mamá, ella lo primero que me dijo, dice, yo le dije a Dios que si yo salgo viva, me voy a bautizar. Porque mamá iba a la iglesia, iba a las actividades, tomaba la Santa Cena. Mi mamá, cuando estaba aquí en la casa, los misioneros venían aquí a comer porque vivían detrás de mí. Y entonces ella después le dio otra que la dejó totalmente encamada y entonces ya es más difícil. Pero yo se lo digo todos los días, que ella me escucha. No te preocupes, mamá, que yo voy a hacer todo por ti. No te preocupes. Quédate tranquila, que no sé qué. Entonces, es como dice Ingrid, que cuando uno tiene este conocimiento del Evangelio, las cosas son más fáciles. Uno las acepta, y la gente me dice, ¿cómo tú haces? ¿Cómo tú? Yo voy al templo, yo trabajo en la misión, yo puedo hacer muchas cosas porque yo tengo que buscar ese tiempo de que hablaba Ingrid. Y es maravilloso y se nos va y no nos importa, no nos da sueño, a mí no me da sueño y me acuesto a las 3 de la mañana a veces y, y yo estoy bien porque yo sé que estoy haciendo algo y yo siento que el Señor está complacido y no hay mayor gozo que ese de saber que el Señor está complacido con ese granito de arena que nosotros podemos dar en esta maravillosa obra de amor y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermana Amén. Betsy. Muchas gracias, hermana Betsy, por sus experiencias. Hermana Ingrid, quiero leerle algunos de los mensajes que entraron mientras estuvimos en la entrevista. Dice el hermano Jorge Acevedo, qué linda experiencia la de su padre, hermana Ingrid. El jueves cumplen 3 meses de esa hermosa bendición. Ah, después dice, es hermoso asistir al templo regularmente. La hermana Betsy dice, yo fui uno de esos espíritus que estaba esperando. La hermana Wilson Gómez dice, muy buenas noches, gracias estimada hermana Ingrid por compartirnos esta motivadora historia. Usted y su familia literalmente iluminan nuestro mundo. Los quiero mucho. La hermana Rocío Pérez Turiján dice, muchas gracias por compartir su experiencia, hermana. La hermana Erika Sangama, gracias, lindas experiencias. Saludos desde Perú. Hermana Robin Rovira dice, Ingrid, te amo mucho. Gracias por tu nobleza y gran ejemplo. Y la hermana Janina de Perú dice, gracias. Tengo el templo cerca también. Jamás se me ocurrió escaparme del trajín para ir a un momento a renovarme. Muchas gracias. Muy bien. Ahí tenemos las historias y todos los comentarios. Hermana Ingrid, muchísimas gracias por toda su historia, su tiempo. Sé que está trabajando. Ojalá no pueda descansar pronto de este día, ¿verdad? Pero ha sido un honor conocerla, ¿verdad? Y hermanos y hermanas, compartimos esta historia en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a terminar, hermanos, con una oración. Y ya que ya conocemos al hermano Beto y ahora conocemos a la hermana Ingrid, vamos a escuchar. Hermano Paul Zambrano, ¿usted podría darnos la última oración? Un gusto. Padre Celestial, te agradecemos mucho por haber hecho posible esta reunión de la historia familiar esta noche. Te pedimos que por favor podamos siempre recordar, dar a nuestros familiares, no olvidar a nuestros familiares, que siempre puedas hacer que recordemos a ellos y la buena obra que hace recordar, hace esta, que es la historia familiar en todo su sentido. Te pido que nos ayudes a efectuarla más
con más deber y valor. Y esto le digo en el sagrado nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, Pauline. Amén. Ay, de nuevo. Amén, amén. Que tengan, Gracias. cuídense. Buenas Hasta noches. luego. Chao, Buenas Amén. noches, Buenas hermano noches. Wilson. chao, chao, Buenas Chao. noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver hasta el 6 de enero. La otra semana no nos vamos a ver y ni la siguiente. Que pasen una feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz- Feliz Navidad. Feliz Navidad. Cuídense. Buenas Buenas noches. noches. Chao. Buenas noches.